Experiencias inclusivas e incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales. Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este programa Experiencias Inclusivas e Incluyentes, un programa que realiza Uniminuto Radio, la emisora virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para el Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Mi nombre es Jesús Gómez y comienzo saludando a la mesa de trabajo y a nuestros invitados de hoy. Estoy con Isabel María Marín, quien hace parte del equipo de trabajo de Uniminuto Radio. Isabel María, bienvenida a Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Muchísimas gracias, Jesús. Un cordial saludo para los que se conectan y a nuestros invitados. Hoy tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña Marta Delgado, quien es la representante de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Bogotá, cuya mesa técnica está a cargo del IDEPAC. Marta, nos alegra mucho tenerla acá, gracias por estar con nosotros. También nos encontramos con María Yamile León, ella es artista con discapacidad visual y nos está acompañando aquí en Experiencias Inclusivas e Incluyentes. También estamos con Lía Janet Fuentes, ella es especialista en políticas de género. Bueno, teniendo como eje principal el tema del género en las políticas públicas de discapacidad, abordaremos a lo largo de este programa las siguientes preguntas. ¿Cómo se incorporan las perspectivas de género en las políticas públicas? ¿Cuáles han sido los avances en la política pública de discapacidad? ¿Y cuáles han sido las dificultades para lograr esos avances? Así pues que sean todos bienvenidos a Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Hablar de género es hablar de una diversidad de aprendizajes y conceptos que se han ido construyendo a lo largo de la historia, Isabel, mediante la interacción entre el hombre y la mujer. Y contextualizando a nuestros oyentes, el género no es igual al sexo. El sexo hace referencia a las condiciones biológicas de uno u otro cuerpo, es decir, masculino y femenino. El género es una construcción social que distribuye las cargas laborales y los roles sociales que asumen mujeres y hombres. En este sentido es incorrecto hablar de género y ligarlo a características físicas y biológicas. Lo que se busca con la igualdad de género es precisamente romper con las barreras socioculturales que no le permiten a las mujeres asumir otros roles distintos a la de madre y hogar, entre otros. Bueno, desde 1957, que en ese entonces fue cuando por primera vez la mujer pudo ejercer su derecho al voto y a ser elegida, las feministas empezaron a enfatizar que ha existido una desigualdad histórica que sitúa al sexo masculino en condiciones de superioridad con respecto al femenino, pues se ha considerado a la mujer como un ser débil con respecto al hombre. Sin embargo, la mujer ha tomado un papel protagónico y eso es lo que queremos resaltar, y es la lucha por la igualdad de género, y uno de los mecanismos ha sido su vinculación en las políticas públicas. Pero antes surgen varias preguntas y me gustaría que una de nuestras invitadas, Lía Janet Fuentes, especialista en políticas de género, nos contestara cómo se incorporan las perspectivas de género en las políticas públicas. La primera vez que se empiezan a formular políticas desde esta perspectiva es desde la administración Mockus, pero es durante la administración Garzón donde se da una alianza interesante con el movimiento de mujeres desde la campaña de él como candidato, cuando se formula el primer plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en la ciudad. Ya en el 2003, el Consejo de Bogotá había decretado el Acuerdo 091 que ordenaba que la ciudad tuviera un plan de igualdades, pero este plan se diseña, se formula y se ejecuta durante la administración Garzón. ¿Este plan de igualdades qué aspectos tocaba? Este plan tiene una serie de derechos: el derecho a la educación, el derecho a la participación política, el derecho a la no violencia contra las mujeres, el derecho a la comunicación, todo lo que tiene que ver con el derecho al desarrollo en términos económicos. Hay que tener en cuenta que también que es en la administración Garzón donde hay una eclosión de políticas públicas para los diferentes grupos poblacionales. Se formulan políticas para la infancia, para la familia, para los jóvenes. Se formula por primera vez la política para los grupos LGBTI, que es los grupos con identidades sexuales diversas, las políticas para las mujeres y las políticas para las familias, y la política para la población con necesidades educativas especiales o para la población con discapacidad. Marta, ¿la desigualdad de género y oportunidades es aún más evidente en personas con discapacidad? Claro que sí. Infortunadamente, todavía falta mucha conciencia y mucho ejercicio dentro de las políticas públicas para que se lleven a una práctica real.
La mujer con discapacidad, de todas maneras, está en una desventaja mayor a nivel educativo, a nivel comunicativo, y vemos cómo las oportunidades se van cerrando y se van sesgando un poco más. Es una lucha constante de parte de las mujeres del sector de discapacidad que dan a nivel cultural, a nivel social y a nivel político. Yo quiero reforzar un poco lo que hablaba aquí la compañera en cuanto a la política pública, para invitar a la gente a que tome esto como un ejercicio ciudadano, ¿cierto?, de derechos, en la ciudad de derechos que estamos, y creo que es necesario que la mujer realmente cumpla ese papel fundamental, pero que se le faciliten las herramientas para que ella pueda dar cumplimiento a esa política pública, pero no solo cumplimiento, sino que ella participe en la construcción de esas políticas públicas. ¿Cómo puede participar la mujer en la construcción de esas políticas públicas? ¿Qué ideas tiene usted o qué formas de vinculación podrían existir para la mayor participación de la mujer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en el orden de ideas es que la política sea construida entre todos y todas. Porque cuando hablamos de género, no estamos hablando solamente de hombre y mujer, sino estamos hablando también no del feminismo únicamente, exclusivamente el feminismo, sino que es de la igualdad de oportunidades. La mujer tampoco puede dejar a un lado al hombre, ni el hombre debe hacerlo con ella, como ha sucedido por mucho tiempo. Entonces, lo primero que yo creo es una conciencia, ¿cierto?, despertar una conciencia de legitimidad del significado de lo que es ser mujer, de la importancia de ser mujer y de las capacidades que tiene la mujer. Lo segundo, creo yo, a nivel de la política, es que la mujer tenga voz, pero también tenga voto a la hora de decidir. Que sus palabras sean incluidas dentro de la política y que sean argumentadas, obviamente, pero que sean puestas allí en la parte de la ejecución de esa política pública, porque la mujer puede hablar mucho, pero cuando se va a votar, si ella no tiene la oportunidad de hacerlo, pues va a quedar por fuera, y sigue sucediendo un poco lo endeble que a veces las políticas públicas nos están transmitiendo a los ciudadanos. Marta Delgado acaba de nombrar feminismo, pero no podemos también olvidar esas miradas androcéntricas, que es situar la mirada masculina como centro del universo, y que han hecho que durante años se le haya asignado a la mujer distintos roles sociales, entre ellos el privado. Sin embargo, su papel en lo público ha sido mucho más limitado. En la mesa de trabajo también nos acompaña María Yamile León, artista con discapacidad. ¿Cuáles han sido los avances en materia de inclusión social en la política pública de discapacidad? Los avances que hemos tenido, nosotros tenemos la política pública de discapacidad y tenemos también la política pública de mujer y géneros, y también tenemos una política cultural. Entonces hemos estado en ese proceso de participación permanente en estos espacios, incidiendo desde que se creó la política pública de mujer y géneros, donde comenzamos desde la Alcaldía Mayor a generar, digamos, una situación de participación, y creamos como la primer mesa diversa que hubo en Bogotá. Estuvimos participando ahí, o sea, incidiendo desde el comienzo, ir conociendo todo el proceso, y luego ya se crea lo que hablaba Lía, que es el plan de igualdad de oportunidades. Y ya en la construcción de la política pública de discapacidad, las mujeres y los hombres, porque también ellos participaron, y con diversas discapacidades estuvimos incidiendo. Fue una movilización muy grande para crear esa política pública que ahorita es el decreto 470, donde las mujeres con discapacidad tenemos un espacio de incidencia también, conociendo nuestros derechos y también nuestros deberes, porque también, si bien es cierto que tenemos unas discapacidades, también es importante no olvidar esos deberes que tenemos como mujeres y que son como hermanitos de la mano. Cuando usted habla de mesa de diversidad, María Yamile, ¿se refiere a personas con diferentes discapacidades? No. ¿O a qué se refiere con diversidad? Esa mesa diversa quiere decir que es una mesa donde confluyen todas las mujeres con discapacidad, las mujeres de todas las regiones y de todos los sectores. Entonces ahí es donde nos encontramos todas, donde tenemos nuestros debates en ciertos temas, y también hay un espacio para informar sobre los avances que hayamos tenido en los diferentes sectores. ¿Cuáles han sido las dificultades para lograr esos avances? Avances en cuanto al tema de mujeres con discapacidad. Nos hemos visibilizado, hemos estado contándole a las otras mujeres las dificultades que tenemos las mujeres con discapacidad en cuanto a la movilización. Tenemos diversas discapacidades, digámoslo así. La mujer sorda está en una incomunicación
¿cierto? Entonces que ella depende también para poderse comunicar con las otras personas es a través de un intérprete de lengua de señas. Al igual la persona con silla de ruedas, si el ambiente es hostil en nuestro entorno, que hace que se incremente más esa discapacidad de las mujeres o de las personas con una discapacidad, donde uno se da cuenta, bueno, la discapacidad no solamente está en nuestros cuerpos, sino también en el entorno. Esa pregunta también me gustaría hacérsela a Marta Delgado y es precisamente cuáles han sido los avances en materia de inclusión social en la política pública de discapacidad. Me parece que una gran dificultad es lograr hacer entender a la comunidad, al común y corriente del colombiano, que tenemos que ceder espacios, que tenemos que participar poniendo de nuestra parte y acompañando a esta población que hace parte de la sociedad y que en algún momento no se tuvo en cuenta. Esa es la dificultad más grande que yo creo que hay. Todavía falta mucha más conciencia para poder entender, para poder comprender y para poder poner en ejercicio, ¿cierto?, esa ciudadanía comprometida con el sector de discapacidad. Avances, yo creo que hay una diferencia entre hombres y mujeres también marcada. Creemos que todavía un poco el machismo, un poco el creer que la mujer no está preparada o que no tiene la capacidad para confrontar algunos puestos de trabajo, para confrontar algunos sitios dentro de la organización social, es una limitante grande. Pero crear ya una política pública donde la mujer pueda hablar, donde la mujer discapacidad tenga voz y tenga voto, como yo lo había dicho, es un gran avance. Que ella pueda plasmar dentro de esa política su sentir, su pensamiento, pero también su accionar, es un gran avance. Entonces creo que las políticas públicas sirven para eso, que deben mejorar, claro que sí, pero están en construcción. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de recoger algunas experiencias de algunas personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, con respecto a avances y dificultades en materia de políticas públicas de inclusión. Así que esto fue lo que nos dijeron. Yo soy Juliana Méndez, licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial. Trabajo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles y coordino el acompañamiento y seguimiento académico a estudiantes en condición de discapacidad. En cuanto a las políticas públicas, digamos que sí se han adelantado ciertas acciones para formular esas políticas públicas, digamos que le garanticen a la población en condición de discapacidad una serie de derechos y pues también deberes desde la condición humana. Sin embargo, sí hace falta una serie de apoyos que yo lo he identificado acá en el proceso educativo de los estudiantes, apoyos para el acceso de la información. ¿Por qué lo digo? El acceso a la información, digamos, de la comunidad sorda. Necesitamos que la gente tome conciencia y los profesionales, digamos, que trabajan con la comunidad sorda se motiven un poco por indagar qué es la lengua de señas, por ejemplo. En cuanto a la población con discapacidad visual es lo mismo. Entonces, como los diferentes espacios educativos, laborales, de salud, no tienen ese acceso a la información, como una persona invidente puede hacer lectura de documentos o puede acceder a ciertas cosas que únicamente se pueden percibir pues con el canal visual. Y en cuanto a políticas de movilidad, sí hace falta muchísimo, digamos, para la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad física, pues porque digamos que el único sistema de transporte que responde a las necesidades de la población es Transmilenio. Sin embargo, no da abasto con las necesidades. Básicamente eso es lo que yo opino acerca de las políticas públicas. Hace falta mucho, sí se ha venido trabajando y digamos que hasta ahora se está iniciando realmente un proceso de trabajo con las políticas públicas. Bueno, uno de los avances que se puede resaltar es la inclusión del nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana. Garantiza a las personas discapacitadas una nueva manera de tránsito por la ciudad. Por ejemplo, en Transmilenio ya están obligados a cederles las sillas de color azul para que se puedan sentar. Otro avance muy importante es lo que aprueba la Corte Suprema de Justicia respecto a salud, garantizando el cumplimiento 63 de la Constitución Política de Colombia. Por otro lado, una dificultad que se ve, por ejemplo, los artículos 54 y 53 de la Constitución Política de Colombia no se están cumpliendo. Uno de ellos es la educación especial para este tipo de personas que deben garantizar tanto las universidades, tanto los colegios. Yo creo que falta más trabajo en esa parte.
Bueno, me parece que el mensaje es bastante claro y hace falta. Hay un camino ya recorrido, pero hay un camino por recorrer aún, ¿no? Yo quiero contarles que en diciembre de 2008 el Estado colombiano, al igual que las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de la Asamblea General de la ONU, Resolución 4896-1993, garantizan el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales a las personas con discapacidad. Para nombrar, hacer una pequeña lista de los principios rectores de dichos tratados son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Hay otro que es fundamental, Isabel, la no discriminación. Además, también la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. También el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, que era lo que estábamos hablando. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, que es bastante pertinente con el tema que hemos venido tratando todo el programa. Y muy importante, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. ¿Qué creen ustedes que falta para incluir en la política pública de discapacidad? Acciones afirmativas, realmente eso es lo que nos falta. Voluntades políticas, porque es que es muy complicado trabajar con gobiernos que no tienen voluntades, ¿sí? Entonces hay que presionarlos. Nosotros tuvimos que hacer un plantón hace muy poco donde exigimos una mesa de negociación, y esa mesa de negociación exigimos que estuviera el secretario de Desarrollo Económico, la directora del IDEPAC, la directora de la Secretaría de Integración Social. Eso se dio, esa mesa, y a raíz de esa mesa, atendida también por asesores de otras instituciones, llegamos a los acuerdos de hacer un cronograma, y nuestra población muy preparada, cada uno con sus fortalezas en sus respectivos temas, tuvo la oportunidad de hablar de las dificultades que se tenían en los temas de salud, de educación, el tema de la tarifa diferencial, el tema de cultura, o sea, todos los vacíos que nosotros teníamos ahí en esos espacios. Y observamos ahora el antes y el después. Bueno, Lía Janet Fuentes. Yo quería señalar lo siguiente. Usted anteriormente preguntaba qué es la Mesa Diversa. La Mesa Diversa de Mujeres se creó en el año 2004, fue convocada en el marco de la Política Pública de Mujer y Géneros. Esa Mesa Diversa de Mujeres, ¿qué quiere decir? Es convocar a las diferentes organizaciones de mujeres que tienen muchas diferencias, asumiendo que cuando se habla de la mujer, no es la mujer sino las mujeres, porque una cosa es la mujer del sector rural, otra cosa es la mujer étnica o la mujer afro o la mujer académica. Entonces aquí esta mesa se convocó para que participaran de manera efectiva en la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades. Hay que señalar también que desde el 2001 realmente los procesos de formulación de políticas poblacional para todos estos grupos que han sido discriminados o excluidos por alguna diferencia han sido procesos participativos, es decir, se han convocado desde las administraciones y obviamente también las organizaciones de mujeres, de personas en discapacidad, de adultos mayores, de infancia, también, ha sido una cosa de doble vía. Desde los gobiernos distritales se ha llamado a convocar, pero también desde las organizaciones civiles de diferentes grupos han demandado la formulación de políticas. De otra parte, yo quisiera señalar cuando ustedes preguntaban como cuáles son, digamos, las ventajas de la política pública de discapacidad, decreto 470 del 2007, los principios de la política son la democracia, la corresponsabilidad social, la autonomía, la perdurabilidad, la equidad, la solidaridad. Y quiero llamar muy especialmente la atención sobre el principio de diversidad, que se define como el derecho al reconocimiento de los heterogéneos, la diferencia, los individuos, la multiculturalidad y la interculturalidad. Yo hice un trabajo comparativo de las diferentes políticas públicas y habría que señalar que esta política de discapacidad es de las más avanzadas y progresistas. Al retomar los principios se define la multiculturalidad como la posibilidad de escoger el tipo de vida de acuerdo a las preferencias que cada cual tenga, generando procesos de autoafirmación frente a una acción de ser distinta. Aquí se habla de una concepción de la ciudadanía diferenciada, que es muy interesante. Y el principio de interculturalidad se entiende como la capacidad de relacionarse, conocerse y respetarse a mí mismo en relación con otras culturas. Entonces, esas nociones orientan la política. Otro elemento que creo que es muy positivo de esta política, tiene un lenguaje incluyente, habla de cuidadores y cuidadoras, porque hay que tener en cuenta, cuando uno mira, y eso es una cosa que tiene que tener muy presente la política pública, quiénes son las personas cuidadoras
de los ancianos o de las personas con enfermedades o con alguna discapacidad son mayoritariamente mujeres. Eso es enfoque de género. O sea, eso tiene un costo para la salud, para los tiempos y para las condiciones de las mujeres, porque son ellas las que en un buen porcentaje son las personas encargadas de cuidar. Por último, quisiera señalar que hay avances importantes en la política, no solo distrital, sino también nacional. Si uno mira el Plan Decenal de Educación 2006-2016, que fue un proceso también muy participativo, donde se hizo una consulta ciudadana muy amplia, de los 10 temas prioritarios del Plan Decenal, el tema de la población con necesidades educativas especiales atraviesa las 10 mesas. Lo mismo el tema étnico, no sucede lo mismo con el género ni con las necesidades de la población LGBT, es decir, el tema étnico y el de las necesidades de las poblaciones con alguna necesidad especial desde el punto de vista educativo atraviesa el Plan Decenal. Yo lo que creo, y creo que eso es mucho más complicado de trabajar, es que haya avance en las políticas, por lo menos en la retórica y en el discurso y en la formulación de la política. Es decir, uno mira esta política de decreto 470 y realmente es una maravilla desde el punto de vista discursivo, ¿sí? Lo que creo es que hay una distancia todavía muy grande a nivel cultural, es decir, han avanzado más rápidamente las políticas que nuestras prácticas culturales. En nuestras relaciones cotidianas, en nuestra cultura, discriminamos por muchas razones. Discriminamos a la persona que tenga alguna diferencia, ya sea étnica, de sexo, género, por discapacidad, por religión. Es decir, hay que trabajar mucho en acciones pedagógicas y culturales, y aquí los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Yo concluiría diciendo que las acciones, como decía María Yamile, acciones afirmativas son necesarias, y decía Lía algo muy importante, y es poner en práctica esas políticas públicas que ya existen, ¿cierto? Darles cumplimiento. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes y más importantes que hay que hacer, porque hay voluntad política, está escrito en el papel, pero a la hora de accionarlas, pues es poco lo que se ve. Que no se quede en letra muerta. María Yamile León. Sí, pues yo le agregaría que las dificultades con estas políticas es que no están implementadas. Tenemos el decreto, tenemos el plan de acción, pero realmente la implementación de estas políticas no se ha dado. Yo pensaría que no conozco bien si las políticas dirigidas a la población en situación de discapacidad no están implementadas, pero en el caso de las políticas dirigidas a las mujeres, el Plan de Igualdad de Oportunidades, sí hay una implementación grande en términos de las localidades. Es decir, hay un trabajo muy grande, en este caso de las diferentes dependencias distritales y de las organizaciones de mujeres. Yo pensaría que aquí es muy importante, y en esto insisto en dos cosas. Uno, es importante que la misma ciudadanía y los grupos que viven situaciones de discriminación se apropien de las políticas y las hagan efectivas. Otro campo que considero es muy importante es que los medios de comunicación juegan un rol fundamental, y los medios de comunicación, a través de las telenovelas, a través de los periodistas, a través de diferentes formas, podría incidir para el cambio cultural. Yo creo que aquí políticas tenemos herramientas e instrumentos. Lo que tenemos es todavía una cultura, somos en las relaciones cotidianas seguimos siendo bastante conservadores y tradicionales, y a veces hasta violentos en las relaciones que establecemos con personas que tienen diferencias de cualquier tipo. Así llegamos prácticamente al final. Unas breves conclusiones que quisiéramos hacer es que hay un trabajo hecho, hay un camino recorrido importante, hay unas políticas públicas, sin embargo, hace falta aplicarlas, que sean más concretas. Que se promueva la participación de los ciudadanos, y además que sea un trabajo entre todos, ¿no? El aceptar, el incluir y el poder velar porque esos derechos se cumplan. Bueno, queremos despedir a nuestras invitadas. María Yamile León, artista y activista con discapacidad visual, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Bueno, Lía Janet Fuentes, especialista en género, gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Marta Delgado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y nuevamente decirle a las personas que nos escuchan, que tienen la posibilidad, que esta es una tarea de todos y todas, y que hay que conocer un poco de esas políticas también. Isabel María Marín, gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jesús Gómez. Esto fue Experiencias Inclusivas e Incluyentes, un programa realizado por Uniminuto Radio, la emisora online de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para el Instituto Nacional para Ciegos INSI, con la producción de Osvaldo Ramírez, el control máster de Osvaldo Ramírez. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Experiencias inclusivas e incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales.